Hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios, lo que se implica para nosotros, y vamos a seguir hablando de eso en realidad. Vamos a hablar acerca de la sanidad de Jesús, la sanidad que Jesús ofrece, esa sanidad que nosotros podemos acceder estando en la presencia de Jesús. Jesús, acuérdense que es el eje central, ¿no? Jesucristo es el eje central de nuestra fe. No es un personaje más, un héroe o un libertador o un profeta. No, es mucho más que eso. Es el Señor mismo encarnado y a Él nos debemos. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él fue el que, bueno, hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos tener acceso a su presencia, a la vida eterna, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablar de un tema muy particular que tiene que ver con la sanidad que Jesús ofrece. Y para eso quiero poner un ejemplo con Pedro, ¿no? que es muy interesante. Y vamos al grano, ¿no? En Marcos 14, versículo 27 y 28. Si quieren lo van buscando en sus Biblias. Esto es cuando el pasaje bíblico que estoy tomando es cuando Pedro niega a Jesús, ¿ya? Pero lo estoy tomando desde el principio para ver el contexto en el que esto ocurre. Y básicamente el contexto es, termina la última cena, van al Monte de los Olivos, después de la última cena, después de estar unas cuantas horas en el aposento alto, ellos salen de allí. Judas ya se había ido a entregar a Jesús. Entonces estaba Jesús con 11 de sus discípulos, les dio muchas enseñanzas en ese rato que Judas no estaba. Ahí fue cuando le lavó los pies, bueno, hizo muchas cosas allí. Dijo que lo iban a apresar, y entre las cosas, porque él lo dijo varias veces en esas horas, en esas últimas horas, les pidió que permanecieran orando, ¿no? Y bueno, y entre las cosas que les dice Jesús, después que él ora y estaba sumamente angustiado, les dice esto que está registrado en Marcos 14, versículo 27. Dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fíjate que Jesús utiliza la palabra escandalizar. Bueno, escandalizar, ¿por qué? Porque la forma, ¿no?, en que Jesús fue apresado fue realmente escandalosa. Fue, desde todo punto de vista, digamos, fue un escándalo. ¿Por qué? Bueno, primero que fueron a él de noche, el Sanedrín trabajó de noche, todo eso estaba penado por la ley, dicho sea de paso. Fue un juicio ilegal, además. Hubo falsos testigos, hubo mentiras, hubo humillaciones, vejaciones, insultos, golpes. eh, o sea, este tipo de cosas. Además, todo apresurado, no fue un juicio justo, fue totalmente tergiversado. Bueno, fue una cosa realmente escandalosa. Fueron con palos, con piedras, con espadas, con lanzas. Fueron a buscar a Jesús, ¿verdad? Como si se tratase de un criminal. De hecho, Jesús en algún momento los confronta y le dice: o sea, estuve predicando todos los días en el templo, ¿no? Y ahora es que ustedes vienen con palos y todas las cosas. O sea, saben que no es un hombre peligroso, pero fueron así. O sea, fue realmente escandaloso, realmente escandaloso. Este juicio de madrugada, ¿verdad? Se pasó la noche entera pimponeándolo, digamos de alguna manera, del sumo sacerdote Caifás ¿cómo se llama?, a Herodes. De Herodes pasó a Pilato, Pilato se lo devolvió, se lo devolvieron a Caifás, volvieron a Pilato. En fin, estuvieron paseando de aquí para allá, un pimponeo, ¿verdad? Todo de madrugada,
entiéndase, todo esto fue de madrugada. Había también una urgencia, digamos, de parte de las autoridades de salir de esto. Al principio, es más, hay un versículo donde dicen que ellos no querían condenarlo en la Pascua, sino después de la Pascua. Pero todas estas cosas se dieron porque estaban escritas. Y el ser humano, cuando las cosas están escritas, no tiene más que sujetarse, ¿verdad? Porque la palabra del Señor está muy por encima de cualquier pensamiento humano o cualquier fuerza que haga un ser humano. Entonces, por eso es que Jesús les dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque van a ver este show, ¿verdad? Este teatro que vienen con toda fuerza a apresarme, ¿no? Y dice, porque escrito está, el Señor siempre hace referencia a las Escrituras para demostrar que Él es el Cristo, y dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Si tú tienes un rebaño de ovejas, y en ese rebaño pones a un pastor, las ovejas empiezan a conocer al pastor, se acostumbran a la voz del pastor, empiezan a seguir a la voz del pastor, pero, si tú al pastor lo quitas y dejas a las ovejas sin pastor, las ovejas se dispersan. Se dispersan y cada una va a donde mejor le parece. Cada una va siguiendo, ¿verdad?, el pasto, porque a duras penas levantan la cabeza para ver qué hay más adelante en el horizonte, sino que ellas van comiendo y con la cabeza gacha, ellas van avanzando a medida que van comiendo y tienen sus ojos, su vista puesta en la comida inmediata, en el aquí y en el ahora, pero no son capaces de ver más allá, si hay mejores pastos más allá, no son previsibles, no, olvídalo, son tontas, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros sin el Señor somos tontos también. Somos como las ovejas que solamente ven lo que tienen al frente de sus narices y no nos damos cuenta de lo que nos rodea. No nos damos cuenta muchas veces de lo que Dios hace por nosotros. No nos damos cuenta de lo que está por venir. Somos incapaces de ver el panorama completo. Y cuando creemos ver algo, lo vemos muchas veces mal. Entonces pensamos una cosa, resulta ser otra, planificamos un rumbo y resulta ser que no nos va bien, nos va mal, o qué sé yo, ¿verdad? Porque no tenemos el panorama completo. Estamos limitados, queridos. Entonces, por eso es que el Señor les dice, se van a escandalizar, ¿no? Van a herir al pastor y todos ustedes como ovejas van a ser dispersados. En el 28 dice, pero después que haya resucitado, fíjate la declaración abierta de Jesús, cuando haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. O sea que él se iba a adelantar, iba a ir a Galilea, básicamente los iba a esperar allá cuando resucite. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Que Jesús está diciendo a sus discípulos, recuerda que estaba con los 11 solamente, ¿no? Y le está dando este mensaje. En el versículo 29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahí tenemos a Pedro, ¿verdad? Este era típico de Pedro. Pedro, recuerden que era un pescador, ¿verdad? Tenía su barco pesquero, que no era muy grande para la época, pero era lo suficiente. O sea, él estaba acostumbrado a trabajar de manera independiente, pero no era un tipo realmente intelectual, no era un tipo, eh, eh, si se pudiera llamar socialmente hablando, inteligente. Era un hombre rudo, brusco, bruto si se quiere, no intelectualmente hablando, sino bruto en la brusquedad, en la brutalidad de hacer las cosas. Un hombre curtido por el sol, de manos callosas, no sé si me estoy explicando. Era este típico pescador, ¿verdad? Que hablaba también más rápido de lo que pensaba. Pedro estaba lleno de buenas intenciones, muchas veces como acá, ¿verdad? Le dice a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no, yo sí que no. Él estaba convencidísimo en ese entonces que él no se iba a escandalizar, ¿no?
Obviamente hablaba desde el amor emocional, estaba hablando desde las entrañas. No podía ver el panorama completo, no sabía bien a qué se refería Jesús, ¿no? Sí, Señor, todos se podrán escandalizar, pero yo de verdad que no. Y Jesús le dijo, ahí en el versículo 30, de cierto te digo que tú, hoy, le dice, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, bueno, aquí podemos ver cómo Pedro en una impulsividad dice que él no se va a escandalizar. Y Jesús le dice básicamente, no solamente te vas a escandalizar, sino especialmente tú me vas a negar. Especialmente tú, Pedro. Y bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Estas cosas ocurren justamente porque nos bajan de la nube, ¿no? Nos bajan el moño, en el sentido de que yo creo algo, estoy seguro, ¿verdad? Estoy muy seguro porque en mi corazón yo lo he determinado así, porque amo así, porque lo pienso así, porque mi intención es así. Pero Jesús le dice otra cosa, porque es necesario que Pedro sepa y entienda que por encima de sus emociones, por encima de lo que él piense, él tiene que ser humillado, tiene que aprender la lección. Él tiene que entender que no es diferente incluso a sus codiscípulos, sino que está hecho de la misma madera incierta, de la misma madera inflamable, que tal vez tiene un corazón, por decirlo así, eh, más, ¿cómo lo digo? Impulsivo y lleno de buena intención, pero definitivamente un corazón inseguro, engañoso, como dice el profeta. ¿Quién lo conocerá? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Ni uno mismo lo conoce. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? Pedro diciendo por un lado, yo no me voy a escandalizar, y por otro lado, por la historia, nosotros sabemos que negó a Jesús y Jesús se lo anticipa. Pedro necesitaba esta bofetada, digamos. Necesitaba entender que era impulsivo a la hora de hablar. Entonces, bueno, y muchas otras cosas más, ¿no? Hay un tema aquí de soberbia también, hay una lección de humildad, hay una lección incluso de que Dios tiene previsto todo. No importa qué determines tú, Dios tiene algo previsto y tú vas a caer en eso, o tú vas a hacer eso, vamos a hacer tú y yo esto que Dios ha determinado, aunque pensemos cosas diferentes. Entonces, con ese mensaje en el versículo 31, dice, fíjate que a pesar que Jesús le dijo, tú me vas a negar, dice, mas él con mayor insistencia, o sea, le discutía a Jesús, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero Pedro insistía e insistía. Prácticamente le decía, Señor, yo hace unos días te reconocí como el Mesías, pero aquí te equivocaste. ¿No? Le está diciendo, tú, Dios, acá te equivocaste, no me conoces, yo no te voy a negar, si es necesario morir contigo, te negaré, no te negaré. Y todos decían lo mismo, Señor, no, ¿cómo se te ocurre? Por favor, yo no te voy a negar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Poquitas horas más tarde, 1 hora más tarde, no sé, de hecho está en el mismo Marcos 14, se produce el arresto y todos salieron corriendo. Pedro fue más o menos el único que se quedó con una espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y después el escondido, ¿verdad? Siguió a la multitud, pero escondido, tras bastidores, digamos.
y trató de ver qué era lo que sucedía de cerca, pero los demás salieron corriendo. Entonces, Pedro, claro, en su impulsividad estaba haciendo todas estas cosas. Ahora, fue necesario, sí. Aquí vemos a este Pedro, ¿verdad? Seguro, pero seguro de lo que estaba diciendo, determinado, incluso ir a la muerte con el Señor. Pero, ¿qué pasó? Bueno, después del versículo 31, como les dije, viene el arresto de Jesús, empieza un juicio, después dejan a Jesús esperando, ¿verdad? Mientras determinan algunas cosas, y ahí saltamos al versículo 53, también de Marcos 14. Y dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Como dije, esta era una reunión ilegal porque la ley judía prohíbe o prohibía asuntos legales de noche. Estaba ya prohibido. Así que esto estaba, digamos, al margen de la ley. En el 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Ya? Estaba la noche un poco fría, se estaban calentando, Pedro lo seguía de lejos, dice ahí, ¿verdad? Y estaba con los alguaciles, estaba sentado ahí con los alguaciles. Entonces, bueno, se produce esta situación, como ustedes se lo pueden imaginar, o al menos tratamos de que nos lo imaginemos todos, ¿no? Cómo fue esta circunstancia. Y se estaban reuniendo el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, para un juicio exprés, digamos, ¿no? Un juicio exprés donde hubo de todo. Y Pedro estaba cerca, o sea, cerca y lejos al mismo tiempo, guardando distancia. Y en el versículo 66, saltamos hasta el 66, dice, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Fíjate, fue reconocido, ¿no? Esta criada del sumo sacerdote vio a Pedro que se estaba calentando ahí y lo señala y le dice, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y en el 68 dice, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahí cantó el gallo la primera vez, ¿no? Entonces, aquí Pedro, fíjate, ¿qué está pensando Pedro? Pedro está pensando, o debió haber pensado algo así como que, estratégicamente hablando, para permanecer aquí y ver lo que ocurre, es necesario que yo niegue a Jesús para poder ver desde acá. En el fondo tenía miedo, ¿no? Hacía unas horas le estaba diciendo a Jesús, no te negaré, así me cueste la vida, y ahora teme por su vida de que lo sienten al lado de Jesús también y lo manden a matar, y por eso lo empieza a negar, porque desde la seguridad de la distancia, ¿no? Haciéndose pasar por alguien que no era, estaba tratando de protegerse. Le dice, no le conozco ni sé lo que dices. Y dice que salió a la entrada y cantó el gallo. Pero ahí Pedro no cayó en cuenta. Y la criada, dice en el 69, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. O sea, lo empezó a acusar. Al principio, ella lo señala, tú estabas con Jesús. Él le dice, no, ni siquiera lo conozco. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. Pero ella lo vio otra vez y le dice a los que estaban allí, es decir, a alguaciles. Alguaciles quiere decir que pueden apresarlo. Le acusó y le dijo, este es de ellos. Y adivina qué hizo Pedro en el versículo 70. Pero él negó
otra vez. Y poco después, los que estaban allí, ahora los que estaban allí, los alguaciles también, otra vez dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Fíjate, primero empieza la criada del sumo sacerdote, lo señala, después la criada del sumo sacerdote lo acusa, y parece que estuvieron viéndolo, ¿verdad? Se quedaron viendo los alguaciles a Pedro y lo escuchaban hablar y le dijeron, oye, tú sí eres de ellos, porque además eres Galileo, como todos los demás, todos los que lo seguían, básicamente, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea que el efecto, además, que había causado Jesús en Pedro, era notorio. Notorio no solamente por su origen, sino además era notorio por su manera de hablar. Esto es importante también para nosotros, ¿no? Si yo estoy con Jesús, mi manera de hablar empieza a cambiar. ¿Qué es lo que me empieza a distinguir de haber estado con Jesús? Porque si yo he estado con Jesús, entonces va a haber una transformación. Pero esa transformación no se va a dar porque yo esté una vez con Jesús, sino se va a dar porque yo he estado de manera constante en la presencia de Jesús. Pedro ya tenía por lo menos 3 años de andar con Jesús. Y obviamente la manera de hablar de Jesús ya se había pegado en Pedro, ya se había contagiado Pedro. Ya seguramente no era el pescador vulgar, ¿verdad? Mal hablado, sino que ahora la manera de Jesús se estaba notando en Pedro. Era notorio para los demás, incluso para los que no conocían a Jesús, pero podían reconocer algunos rasgos. Y entre esos rasgos era, por ejemplo, la manera de hablar. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y muchas veces hablamos malas palabras, groserías, ¿verdad? Hablamos francés fluido, pues, ¿no? Cuando estamos con Jesús o empezamos a estar con Jesús, nuestra manera de hablar va cambiando y va cambiando. Puede ser rápido, puede ser lento, pero va cambiando de todas maneras, ¿no? Porque una cosa es ser per se grosero, ¿no? Y otra cosa es cuando el Señor nos empieza a transformar y vamos dejando esa manera de hablar para empezar a hablar de manera diferente, ¿no? Cuando en la cotidianidad, no estoy hablando de estar enojado, estoy hablando en lo normal, ¿no? Cuando yo soy una persona mal hablada y empiezo a andar con Jesús y esa forma se empieza a transformar en mi día a día, ¿no? En la cotidianidad, se va viendo que Cristo está haciendo algo en mi corazón. Y por eso empiezan a reconocer a Pedro. Y Pedro obviamente se asusta, porque si Pedro se asustó con la declaración, el señalamiento que hizo la criada del sumo sacerdote, también se asustó cuando la criada empezó a acusar a Pedro con la gente que estaba ahí, entre esos alguaciles. Imagínate cómo se asustaría cuando los alguaciles empezaron a decir, verdaderamente tú eres de ellos. Bueno, debió haber sido terrorífico para Pedro. Dijo, nada, aquí me agarraron. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, cumplió la palabra, pues. En el 71 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, justo lo que Jesús no hacía. Es lo que voy ahora, a lo que estaba diciendo, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que fuiste grosera, eres transformada por Jesús, por pasártela con él, ¿no? Cambia tu manera de hablar y después al final, cuando empiezan a perseguir a todos los cristianos,
Te dicen, mira, por tu manera de hablar, tú eres de Cristo, y tú empiezas a decir grosería tras grosería, a maldecir, a jurar en vano, ¿verdad? Tal por cual, te pones violento, porque estás protegiéndote, porque hay el miedo que te hace reaccionar de esa manera, y justamente tratas de dar el mensaje de que yo no soy de ahí, mira cómo hablo. No soy de Cristo, soy de Satanás, abiertamente, mira cómo hablo, ¿no? Entonces Pedro dice que comenzó a maldecir y a jurar. Fíjense, Pedro estaba aterrado. Pedro no quería ser reconocido y dijo, no conozco a este hombre de quien hablas, ¿verdad? O de quien hablan. E imagínate que antes y después ponle sapos y culebras, ¿no? Después de decir esa frase, que la Biblia obviamente no va a reproducir. Sí, sapos y culebras, porque dice entonces él comenzó a maldecir y a jurar, y en medio de sus frases, de su francés, ¿verdad? Dijo esta frase, no conozco a este hombre de quien habláis. No lo conozco. Pero ¿qué fue lo que pasó? El gallo cantó la segunda vez, tal como había dicho Jesús. Que le dijo, Pedrito, tú mismo me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. Y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible debió haber sido para Pedro esta triste situación, donde él cayó en cuenta de su fragilidad, de que negó a su Señor, de que se hizo pasar por alguien que él no era. Por eso es que cuenta la tradición cristiana, cuenta que Pedro, bueno, Jesús se lo dice, de hecho se lo dice un poco más adelante, después que resucita, de qué manera iba a morir Pedro. Y le dice básicamente que va a morir crucificado. O sea que al final Pedro, que le había dicho a Jesús, no te negaré y te acompañaré incluso en la muerte, se cumplió. Pero ya en ese entonces Pedro era otro Pedro. Era un Pedro anciano que había sido transformado por el Espíritu Santo y él se sintió honrado de morir como su Señor. Es más, no se consideró digno y por eso pidió que lo crucificaran de cabeza según la tradición cristiana. Si fue así o no fue así en realidad no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que murió crucificado porque eso sí lo dijo Jesús. Entonces Pedro de alguna manera cumplió o se cumplió lo que él mismo había dicho, ¿no? Si te tengo que acompañar a la muerte, Señor, te acompañaré. Y vaya que lo acompañó. Así que imagínate el dolor de Pedro después de haber estado 3 años con su Señor, donde recibió toda la afirmación que recibió, todo el ánimo, toda la sanidad. Después de que fue tan bien tratado, cuidado por Jesús, amado por Jesús, de haber compartido con Jesús, él ahora lo estaba negando. Él ahora estaba con una culpa tremenda, una vergüenza tremenda. Y lloraba, otro versículo dice que él lloró amargamente. Amargamente, dice otro versículo, que no lo puse acá en esta presentación. ¿Por qué Pedro lloraría amargamente? Imagínate de eso, haber sido un traidor. Judas también lo traicionó. Judas también fue un traidor. Solo que Judas no soportó el remordimiento, la culpa y la vergüenza. Y él fue y se ahorcó
como dice la Escritura. Pedro no se ahorcó, pero él lloraba amargamente. Y claro, en lo sucesivo, Pedro se mantiene a distancia. Después de esto, nosotros vemos a un Pedro distante, un Pedro que estaba viendo las cosas desde lejos, ya no se acercó tanto. Era un Pedro que estaba abrumado por la vergüenza, por la culpa, sobre todo por el miedo. ¿Cómo te hubieras sentido tú si hubieras estado en el lugar de Pedro? ¿Te hubiera afectado de esa manera? ¿Te hubiera afectado que aquel que te sanó, que te cuidó, que te amó, que tú sentiste su amor, sus palabras de afirmación, su ánimo, que viste cómo fluyó su poder a través de ti, que te sustentó, que te sanó, que ordenó tu vida, que ahora tienes un propósito, donde tú sentías que estaba tu lugar? Porque los discípulos se sentían así con Jesús, se sentían que pertenecían ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sentir cuando estemos en el cielo? Que pertenecemos allí. Cuando nosotros muramos, hermanos queridos, nos vamos a casa, a casa. No nos vamos a la tumba, nos vamos a casa. El cuerpo va a la tumba, eso es lo de menos. Nosotros nos vamos a casa, a donde pertenecemos. Entonces, Pedro se sentía así, por eso Pedro lloraba amargamente, dice la Biblia. Pensando en esto, lloraba Pedro. Entonces, a manera de resumen, después que Pedro negó a Jesús, hubo un rompimiento en su corazón. Por eso lloraba. La culpa, la vergüenza y el miedo se apoderaron de él. En Juan 20:19, solo un extracto del versículo dice que estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Porque si los judíos hicieron eso con el Señor, ¿qué no harán con nosotros?, pensaban. Si los judíos fueron capaces de matar al Señor, ¿y ahora qué?, pensaban ellos. Cometieron deicidio, mataron a Dios. ¿Qué quedará para nosotros? Son peligrosos estos judíos. Obviamente que ellos tenían miedo, ¿no? De manera natural. Tenían miedo. Entonces, en el lapso de tiempo entre que Jesús fue asesinado y se le apareció a sus discípulos, vemos a un Pedro preocupado, angustiado, sin saber qué hacer, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. De hecho, tenemos a un Pedro que básicamente sale de escena. Solamente en Juan se narra la historia, ¿verdad? Porque Juan estuvo ahí. Cuando llega María Magdalena a decirles, he visto al Señor, y se lo han, he ido a la tumba y se lo han llevado, no he visto su cuerpo. Entonces dice que salió Pedro corriendo primero, desesperadamente. Adivina qué fue lo que lo impulsó a ir corriendo. Y después salió Juan, que era un muchacho, y dice el mismo Juan que como él corría más rápido porque era más joven, llegó primero y después llegó Pedro. Y Pedro se asomó y salió corriendo otra vez para atrás. Y eso es lo que sabemos de Pedro en eso solamente. Estaba desesperado. No sabía qué hacer Pedro. Y fue cuando estaban en la tumba, Juan y Pedro, es que Jesús se le aparece a María Magdalena. Y ella lo reconoce ahí. Pero Pedro andaba en otra onda. Pedro estaba abrumado. Salió corriendo desesperadamente, como Pedro era, pues, ¿no? Impulsivo, desbocado, ¿verdad? Y salió a ver qué había, qué pasó, por qué esta mujer dice esto, fue y sale. Vio, no dijo ni una sola palabra, en la Biblia no hay ninguna sola palabra de Pedro. Y salió corriendo de vuelta para atrás otra vez. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Maratón? ¿Estaba haciendo ejercicio un domingo por la mañana? No,
Estaba desesperado Pedro, estaba angustiado, miedoso. Entonces, así vemos a este Pedro, sin saber qué hacer, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuándo tuvo ese encuentro con Jesús? Bueno, cuando Jesús se apareció la primera vez, todos se quedaron pasmados, asombrados, pero hay algo interesante. No hay ningún diálogo de Pedro. ¿Qué le pasó al impulsivo de Pedro? Estaba absorto de ver al Señor otra vez. Feliz, por supuesto, pero no se atrevió a dirigir la palabra. No se atrevió a hacerlo. Escasamente unos que otros, ¿verdad? Y le dieron de comer porque él pidió comer para demostrar que él era, que estaba ahí en carne y hueso, que no era un fantasma. Pidió comida y le dieron un trozo de pescado, dice la palabra en Juan 20. Un trozo de panal de miel. Y eso fue lo que comió. Y ahí Jesús les habló, pero Pedro se quedó callado. ¿Qué sentiría Pedro ahí? Imagínate que tú hayas traicionado al Señor. Así, de esa manera tan descarada, digamos. ¿Cómo te sentirías tú? Sabiendo además que es el Señor y que sabe muy bien lo que hiciste. De hecho, en otro versículo de la Biblia dice que cuando Pedro estaba ahí y lo niega y canta el gallo y se da cuenta, Pedro y Jesús podían verse. Jesús no estaba arriba en un cuarto ahí, no. También estaba en el patio, pero custodiado a unos metros de Pedro. Y cuando eso ocurre, Pedro volteó a ver a Jesús y Jesús ya lo estaba mirando. ¿Y con qué cara sería? No así como que te lo dije. ¿Fue o no fue? Y ahí salió Pedro llorando amargamente. Entonces vemos este cuadro. Imagínate cómo te sentirías tú, imagínate cómo se sintió Pedro cuando Jesús se apareció y no tuvo ni siquiera el valor de dirigirle palabra, sino que se quedó tranquilo. El único que faltó en esa oportunidad, la primera vez que se aparece, fue Tomás, el que llamaban el Dídimo. Entonces, cuando le contaron, hemos visto al Señor, Tomás, ¿qué dijo? Ver para creer, ¿verdad? No está así tal cual en la Biblia, pero dijo, si fuera así, bueno, yo tendría que ver sus heridas, meter mi dedo en los agujeros de sus manos y mi mano en su costado para saber que es Jesús. Y lo dejaron hasta ahí, no sé qué le habrán dicho, le habrán quedado mirando así como que, escucha, y qué duro, ¿no? Y cuando se apareció la segunda vez, ya estaba Tomás, y lo primero que le dijo Jesús fue, ven Tomás, ven, mete tu dedo aquí en mis llagas y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dice. Bienaventurados aquellos que creen en lo que no ven. Entonces, esto que sucedió la segunda vez, y después de esta segunda vez, después de esta segunda aparición, que Pedro todavía no hablaba, Pedro se había tragado la lengua, ocurre en Juan 21, en el versículo 15, que dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, mira, Simón estaba callado. Y tú te imaginas al Señor que ahí te diga, Simón, hijo de Jonás. Uf, eso deben haber sido unos segundos así de sudor frío para Pedro. Le deben haber sudado las manos por un momento. Y le dice,
¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. En el versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús habrá 3 veces insistido en la pregunta si lo amaba? Mira lo que hizo Jesús. Jesús restauró a Pedro, no le reclamó, ni siquiera le mencionó el hecho de que lo negó, sino que al encontrarse con él lo sanó, le extendió su perdón. ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo. Ya, mira, explico. Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces le preguntó a Pedro si lo amaba. Una por negación. Jesús nunca le reclamó. Nunca llegó y le dijo, ¿viste, Pedrito? Yo te lo dije. Me negaste. ¿Sucedió tal cual como te lo dije, sí o no? Eso hubiera sido típico de nosotros como seres humanos, queriendo ejercer autoridad sobre el otro y humillar al otro. ¿Te lo dije o no te lo dije? Jesús no hizo eso. Nosotros como seres humanos siempre tenemos la tendencia a humillar al otro, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos, entre comillas, razón, tendemos a humillarlo, a regañarlo, a decirle, ¿fue así o no fue así? ¿Yo sabía o no sabía? ¿Te diste cuenta que yo sé más que tú? ¿Te diste cuenta que yo tengo razón y tú no? Porque en el fondo es eso. Entonces, pero Jesús no hizo nada de eso, nada. El, el, um, Tampoco le reclamó, pecaste, dijiste groserías, maldijiste, juraste en vano. ¿Qué hiciste, Pedro? Tampoco le dijo eso. No, no le dijo nada de eso. No le reclamó tampoco. Porque Jesús sabía y conoce la identidad de Pedro, sabía cómo restaurarlo, conocía el corazón impulsivo, pero al mismo tiempo amoroso de Pedro. Los demás no lo pueden reconocer, no lo podemos reconocer. Entre nosotros tampoco lo podemos reconocer. Porque nosotros, como dije, como seres humanos, nosotros vemos, ¿verdad? Y juzgamos de acuerdo a lo que juzga el ser humano. Difícilmente estamos juzgando al mismo nivel que Dios. Sin embargo, estamos llamados a eso, somos llamados a eso. Pero para eso tenemos que aprender, tenemos que pasar más tiempo con Jesús antes de aventurarnos, porque eh, todavía decimos las cosas que no debemos decir y vemos en Jesús otro parecer, otra cosa. No vemos a un Jesús que regaña, no vemos a un Jesús que condena, sino vemos a un Jesús que restaura, donde le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, claro que lo amo, claro que te amo, Señor. O la traducción exacta sería, claro que te quiero. Porque Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te quiero. Estaba sentido, no se podía, eh, por digamos, lo que Pedro pensaba de sí mismo, no había seguridad, él estaba todavía juzgándose a sí mismo por lo que había hecho. No tenía la certeza, la seguridad.
Sí, yo te amo, Señor, pero es emocional, lamentablemente. O sea, mira lo que hice, es el mensaje. No sé si me estoy explicando. O sea, sí te amo, pero ya dudo de mi amor. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Todo lo sabes. Me dijiste lo que iba a pasar y pasó tal cual. ¿Quién soy yo? ¿A dónde? O sea, ¿por qué a mí? Y esto viene a ser una restauración que Pedro tiene cuando él se encuentra a un Jesús que no reacciona como un ser humano, sino que se encuentra con un Jesús que lo ama profundamente y lo restaura y ni siquiera le menciona lo pasado. No le saca los trapitos. Porque Jesús no se comporta a la altura o con la bajeza que nosotros como seres humanos sí nos comportamos. Le voy a decir sus 4 cosas. Sí, le saqué los trapitos, ¿verdad? Y tal. Y la idea es darle al otro en la herida, en la llaga y hacer leña del árbol caído. Jesús hace todo lo contrario. Por eso es que nosotros muchas veces cuando llegamos a Cristo, muchas veces no, siempre llegamos maltratados, llegamos con la autoestima en el piso, ¿no? Y esa autoestima en el piso a veces hace que nosotros reflejemos una imagen de superioridad, donde yo soy más, donde sé más, donde hago más, y lo que realmente está ocultando es una baja autoestima. Estoy tratando de ocultar mis heridas, niego mi pasado. No, yo no soy así. No, a mí no me pasó esto. Eso no fue así. Y nos autoengañamos y queremos engañar a los demás. Pero el Señor ve las cosas diferentes y actúa de manera diferente. Y aquí vemos una sanidad, una extensión de la sanidad, donde le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, yo te quiero. Y Jesús en ningún momento le dice, no te pregunté si me querías, sino si me amabas, porque Jesús está seguro de él mismo. También sabe lo que puede dar Pedro. Y tampoco le reclamó el hecho de que, ¿por qué me respondes de esa manera, Pedro? No, miren a Jesús que no está reclamando. Está tratando con un discípulo de él. Sabe que Pedro lo ama, pero Pedro está inseguro y Jesús sabe eso. ¿Y qué hace? Le da una misión a Pedro. Apacienta a mis corderos. Pastorea a mis ovejas. Apacienta mis ovejas, Pedro. Cuídalas, lidéralas, llévalas a la misma restauración que yo te estoy dando. Y esto, que aunque Jesús tampoco le dice, mira Pedro, de manera abierta, yo te perdono, ni le impone las manos y le dice, Padre Santo, la restauración en Pedro, aleluya, no, tampoco dice cosas así, sino que le dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo o te quiero. Bueno, entonces pongámonos a trabajar. Lidera a este grupo. Haz lo que te mando con estos. Tienes trabajo conmigo. No te va a faltar nada. Tienes trabajo. Tienes restauración. Tienes consuelo. Tienes todo lo que necesitas. Sigo confiando en ti. Cuando Jesús le da el trabajo a Pedro, le está diciendo, yo sigo confiando en ti, a pesar de ti. Por eso es que Jesús hoy a ti y a mí nos dice, yo estoy confiando en ti a pesar de ti, a pesar de que tú no creas que tú puedes, yo sé que puedes. Un poco como el encuentro con Moisés. Cuando se encuentra con Moisés, eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué hace Dios con Moisés? ¿Cómo trata a Moisés? ¿Qué dice Moisés? Moisés se la peleó. Moisés tuvo las agallas, los riñones de
pelear con Dios, no de pelear, de discutirle. Pero Dios lo transforma. Aquí está haciendo lo mismo con Pedro, y Pedro, claro, como ya había recibido una bofetada, las circunstancias fueran diferentes, digamos, que las de Moisés, él actuó de otra manera. Pero es así. El encuentro con el Señor nos va transformando. Estar en la presencia de Dios, queridos, y con esto ya quiero cerrar, nos va transformando. Por eso es que es importante que si tú quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida, es importante que pases tiempo en la presencia del Señor. ¿Y cómo pasas tiempo en la presencia del Señor? Orando, leyendo su palabra, congregándote, discipulándote. No solamente domingo en la mañana, un par de horas y ya, sino que es necesario que estemos en su presencia a diario. Si bien es cierto, nosotros como iglesia no tenemos actividades a diario, porque todavía somos muy pequeñitos, en fin, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, es así, básicamente los martes tenemos estudio bíblico y los domingos el servicio dominical. Bueno, los jueves que alabamos cada uno en sus casas, ¿verdad? Puedes hacerlo y busca ser discipulado. El discipulado es importante. El discipulado es donde tú tienes una instancia para ti con el Señor. Después, bueno, más adelante puedo hablar un poco más de eso, pero fuera de ahora, por WhatsApp tal vez, ¿verdad? Para que puedan entender, y todos aquellos que deseen ser discipulados, entonces nos ponemos de acuerdo. Entre mi esposo y yo nos ponemos de acuerdo y podemos abordar estos discipulados. Y podemos trabajar juntos si tienes una instancia para ti, solo para ti, para decir, para preguntar. Bueno, eso lo hablamos después. Pero ahí es donde está el crecimiento, donde tú, cuando pasas tiempo, cuando le abres la agenda, tu agenda se la abres a Jesús a diario, para que tú puedas leer la palabra por tu cuenta, puedas orar por tu cuenta. Aparte de lo que ya nombré de discipulado y congregación como tal. Así que es ahí donde nosotros vamos a encontrar esta restauración. Es ahí donde vamos a empezar a pensar diferente, querido, porque es parte de la sanidad. Donde ya no es como yo pienso, ya mi culpa y mi vergüenza se quedan atrás y el Señor las quita. El miedo se va y puedo empezar a vivir una vida plena, una vida tranquila, sin miedo a nada, sin necesidad de estar temeroso de nada. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se encarga de mí.